Hola, bienvenidos a esta serie de vídeos sobre los primeros pasos en WinnerOdds. Soy Miguel Figueres y en unos pocos minutos voy a explicaros todas las funcionalidades que tenéis dentro de nuestro sistema. Espero que os sea de utilidad y ya sabéis, cualquier duda poneros en contacto con nosotros por email o en nuestro grupo de Discord. Empezamos. Realizar y guardar una apuesta. Realizar y guardar vuestras apuestas en WinnerOdds es muy sencillo. En la página de odds tenéis toda la información del torneo, la fecha, el partido y el jugador por el que tenéis que apostar. En esta columna se muestra la cuota mínima y cualquier casa que tenga una cuota por encima de la cuota mínima tendrá una apuesta rentable. Se muestran en verde todas las casas que tienen cuotas por encima de la cuota mínima y significa que son apuestas con valor. Voy a guardar, por ejemplo, la apuesta de Olivia Linzer. Me habría ido a la casa 1xBets porque es la casa con la mejor cuota. Empezaría siempre por la mejor cuota y imaginaros que he hecho una apuesta de 15 euros. Al clicar sobre la casilla de 1xBets se abre este formulario y aquí puedo decir la cuota a la que he apostado, por si acaso cambia mientras estoy realizando la apuesta, y la cantidad que he apostado. En este caso sería 15 euros. Si la cuota hubiera sido diferente, la modifico y me muestra una nueva cantidad de apostar. En este caso serían 10 euros. Bueno, pues voy a dejarla como estaba y voy a guardar la apuesta de 15 euros. Como veis, esa apuesta ha desaparecido. ¿Vale? La hemos totalizado de manera que ya no tengo que apostar más en ese partido. Totalizar una apuesta. Vamos a ver cómo se totaliza una apuesta. Totalizar significa completar el tamaño que queremos apostar en diferentes casas. Por ejemplo, imaginaros que quiero apostar por Roman Saffiullin y en Jokerbet solo puedo apostar 25 euros porque estoy limitado o porque no tengo más saldo en esa casa. Apuesto 25, vengo aquí al formulario, guardo la apuesta y vemos que la cantidad de apostar en el resto de casas se ha disminuido. Me iría a la siguiente casa con la mejor cuota, en este caso B365, y realizaría la siguiente apuesta. Redondearía, por ejemplo, a 10 euros, le doy a guardar y como ya he llegado a la cantidad total que quería apostar, desaparece de la lista de partidos con cuotas verdes. Ya no necesito apostar más dinero en ese partido. Filtros de apuestas. Veamos qué filtros de apuestas se muestran aquí en la página de odds. Tenemos en primer lugar las apuestas verdes, que serían aquellas que están por encima de la cuota mínima. Si lo desactivo, pues desaparecerán todas las apuestas. ¿Vale? Es algo que suele ocurrir, la desactivamos sin querer y no vemos ninguna apuesta. Pues bueno, el filtro de verdes es recomendable que esté siempre activado. A continuación tenemos el filtro de rojas, son todas aquellas apuestas que en algún momento han estado por encima de la cuota mínima y luego la cuota ha bajado. Como tanto nosotros como otros apostadores pueden haber apostado en todas estas casas, es posible que haya bajado la cuota y por tanto ya no esté por encima de la cuota mínima. Ya no es rentable y por eso se muestran en rojo. Tenemos también el filtro de apuestas en directo. Son aquellos partidos que acaban de empezar. Por ejemplo, este de aquí ha empezado. Además sería una apuesta roja porque está en todas las casas por debajo de la cuota mínima. Y bueno, en alguna ocasión nos puede servir, especialmente cuando apostamos muy cerca del inicio del partido, a lo mejor el partido ya se ha iniciado y podemos ver qué partidos están ahora en marcha. Luego tenemos el filtro de totalizadas, son aquellas apuestas que hemos realizado y hemos llegado a la cantidad recomendada. Están marcadas en amarillo y las podemos ver aquí. Y luego está la función de ocultar apuestas. Imaginaros que no quiero apostar por Antoine Escoffier, por la razón que sea. Entonces puedo ocultar la apuesta de manera que ya no se muestra en la lista de apuestas verdes. Si le doy al filtro de ocultas, veo aquí las apuestas que he ocultado y puedo volverlas a mostrar. Banca. En el botón de banca podemos modificar nuestra banca. Lo recomendable es siempre tener una banca mayor de 3.000 euros para poder rentabilizar bien el método, pero pues podría cambiarla y aumentarla o reducirla al dinero que estemos dispuestos a invertir en apuestas deportivas. Además tenemos aquí dos opciones que hemos ido incluyendo a lo largo del tiempo. La primera es el cálculo de banca automático. Significa que después de cada partido nuestra banca se actualizará en función del resultado que hayamos obtenido. Si hemos ganado una apuesta, aumentará la banca. Si hemos perdido, se reducirá. De ese modo, el tamaño de apuesta es siempre proporcional a nuestra banca. Y luego también tenemos una opción de mostrar u ocultar banca. De manera que, pues bueno, si no necesitamos saber si hemos ganado o perdido o no necesitamos ver si nuestra banca aumenta o se reduce, podemos desactivarla de modo que no se muestre en el botón. Yo prefiero tenerlo activada, no me importa saber si gano o pierdo, voy a seguir el método igual y por lo tanto tengo ambas siempre activadas. Es posible que haya quien no quiera actualizar su banca, tenerla constante, pues bueno, podéis desactivarlo aquí, pero en ese caso probablemente no podáis aprovechar a tope el método porque el actualizar la banca hace que cuando ganemos vayamos apostando cada vez más y si tenemos una mala racha pues apostaremos menos y protegemos nuestra banca. Casas. En el botón de casas tenéis todas las casas que podéis añadir en la página de odds. En el caso de casas monitorizadas significa que leemos sus cuotas cada cierta cantidad de tiempo, cada 2
2 o 3 minutos y bueno, podéis activar todas aquellas en las que tengáis cuenta. También mostramos una lista de casas no monitorizadas, que son aquellas en las que a lo mejor tenéis cuenta y podéis apostar, pero nosotros no leemos sus cuotas. Por ejemplo, si tuviera la casa Paddy Power, podría activarla y una vez activada podría añadir apuestas en esa casa mediante el botón de más que tenéis a la derecha. Podría hacer una apuesta en Paddy Power y guardarla. En este caso, pues voy a borrarla porque no tengo cuenta en esa casa y así veis también cómo funciona este botón de borrar apuesta. Ya habría totalizado la apuesta en esa casa, pero ahora la quiero borrar y ya desaparece. Histórico personal. Podéis ver las apuestas realizadas en vuestro histórico personal. En el botón este de gráficas que tenéis aquí, podéis ver la lista de apuestas realizadas y apuestas pendientes. En este caso, por ser una cuenta de prueba, solo tengo apuestas pendientes, pero ahora vamos a ver un ejemplo de un histórico de un usuario. Aquí tenemos un ejemplo de un histórico de un usuario real que lleva prácticamente 3 meses con nosotros. Vemos pues todas las apuestas que ha realizado, tenemos apuestas ganadoras, perdedoras y las apuestas pendientes. Al principio de todo tenemos el beneficio y las estadísticas de las apuestas que ha realizado. Número de apuestas, apuestas por día, ganadas, perdidas, unidades y el yield promedio que ha obtenido en todo este tiempo. Pinchando en el botón de gráficas podemos ver pues cómo le ha ido semana a semana, el beneficio según diferentes rangos de cuotas, también el porcentaje de apuestas acertadas en cada rango de cuotas. Esta línea amarilla a largo plazo estará siempre por encima de la línea verde, que es el porcentaje mínimo de apuestas que hay que acertar en cada rango de cuotas, y también el yield en los diferentes rangos de cuotas, ¿vale? Vemos que justamente el rango de 1,4 a 1,6 pues va perdiendo, va con yield negativo, pero a largo plazo pues estarán todos por encima de 0. También podemos descargar el historial de apuestas con este botón y mediante la herramienta de filtros podemos elegir diferentes periodos, torneos, tipos de apuestas, incluso filtrar por el nombre del jugador. Menú. En el botón de menú tenéis diferentes apartados sobre vuestra suscripción, vuestros datos, Winerodds amigos. En el caso de que queráis recomendar a Winerodds a alguien, tendréis un descuento en los siguientes meses. Incluso si tenéis muchos amigos que se hayan apuntado a Winerodds, os puede salir la suscripción gratuita. También información de cómo usar Winerodds, preguntas frecuentes y un enlace a nuestra comunidad de Discord. También podéis ver el histórico general de Winerodds para comparar con los resultados de otros usuarios, contactar con nosotros y el blog con diferentes artículos sobre muchos temas que hemos tratado a lo largo de este tiempo. Ahora me voy a centrar en la parte de opciones, donde podemos elegir el modo oscuro o el modo claro y las notificaciones que veremos en el siguiente vídeo. También tenéis la opción de elegir el idioma de vuestra página en español o en inglés. Notificaciones de Telegram. En el apartado de notificaciones dentro del menú podéis activar o desactivar las notificaciones por deporte. En este caso tengo activas las de tenis y las de fútbol. Podéis elegir si recibís las notificaciones por email o por Telegram. Cuando suscribís, por defecto os llegarán las notificaciones por email, pero os recomendamos que cambiéis a Telegram o a la nueva aplicación que hemos desarrollado, que la explicaremos en otros vídeos, porque normalmente será notificaciones que recibiréis mucho más rápido. Para configurar el bot de notificaciones de Telegram tenéis que introducir aquí vuestro alias, el nombre que tenéis en Telegram, la aplicación, y hay que ir con mucho cuidado de utilizar las mayúsculas y minúsculas igual que tenéis en Telegram. Una vez hayáis introducido aquí esta información, podéis buscar en Telegram Wonot-bot o si tenéis Telegram de escritorio pinchar en este enlace. Una vez ya estáis dentro, seguid las instrucciones del bot para suscribiros y recibir las notificaciones por Telegram. Podéis configuraros un sonido diferente para estar lo más atentos posible y cuanto antes realicéis las apuestas después de la notificación, pues mejores cuotas obtendréis y más yield, más beneficio obtendréis a largo plazo. Tipos de apuestas. ¿Cuáles son los diferentes tipos de apuestas que podéis encontrar en Winerodds? En tenis es muy sencillo, siempre apostamos a ganador del partido. Tenéis aquí en esta casilla por quién estamos apostando, pero en fútbol hay más alternativas. Tenemos la apuesta a ganador o empate en el partido. Por ejemplo, en este caso apostaríamos a que Rangers gana el partido. Tenemos apuestas de over-under, de goles. En este caso tendremos el over 2,5, es decir, apostamos a que en este partido se marcan más de 2 goles y medio, 3 o más. Y también tenemos apuestas de Asian Handicap. En este caso de gana o empata o doble oportunidad, ¿vale? Que el last length o gana o empata. También incluimos otras apuestas como el draw no bet, que sería el +0, o el empate no válido, ¿vale? Es lo mismo. Y básicamente esas son las apuestas que encontramos en Winerodds. 1x2, over-under y Asian Handicap. Preguntas frecuentes. Vamos con las preguntas más frecuentes que recibimos por parte de los usuarios cuando se registran en Winerodds. En primer lugar,
la cuota mínima dinámica. La cuota mínima que mostramos aquí puede cambiar a lo largo del tiempo, especialmente si vemos que las cuotas suben en algunas casas, ¿vale? Eso puede significar que hay alguna información que nuestro sistema no tiene, de manera que subimos la cuota mínima para cubrirnos un poco y que el tamaño de apuesta sea menor. Si la cuota a la que realizasteis la apuesta se queda por debajo de la nueva cuota mínima, no pasa nada, no hay que cerrar la apuesta, porque cerrar significa que pagáis 2 veces la comisión de la casa. Otra pregunta que suele salir es qué pasa si totalizo con cuotas que están por debajo de la cuota mínima, ¿vale? Imaginaros que ha puesto aquí a cuota 1,87, que apostará 10 euros, y que encuentro una casa que está muy cerquita de la cuota mínima, 1,78. Digo, bueno, pues si totalizo con la casa que está por debajo, el promedio de cuota estará por encima y seguirá siendo rentable. Bueno, pues no vale la pena nunca apostar por debajo, aunque la cuota media salga por encima de la cuota mínima, porque en realidad estamos haciendo parte de la apuesta con valor esperado negativo. Así que nunca hay que apostar a las rojas y solamente apostar a las verdes. Otra duda que tienen muchos usuarios es si vale la pena apostar a cuotas muy bajas o a cuotas muy altas. Bueno, pues todas las apuestas que encontréis por encima de la cuota mínima son rentables. Nuestro sistema encuentra apuestas por valor desde cuotas muy bajas, desde 1,08 hacia arriba, y siempre que esté por encima de la cuota mínima es una apuesta rentable, aunque os parezca una cuota baja. Cuando se pierden duele mucho, la cantidad que apostamos a cuotas bajas es muy alta porque el riesgo es más bajo, pero a largo plazo se gana dinero, de hecho es donde más dinero ganamos con nuestro sistema. Y finalmente, ¿se pueden realizar apuestas en directo? Bueno, pues en ocasiones es posible que la cuota llegue por encima de la cuota mínima cuando empieza el partido, pero solo recomendamos apostar si el partido está todavía 0-0, sin puntos. Lo único es que en la página de apuestas está en la sección de directo, o como mucho si van 1-1 en juegos y sin ningún break, pero vamos, lo normal es que no valga la pena apostar en directo. Winerods es un método que está calibrado, optimizado para apuestas antes de que empiece el partido, y toda la información desde que se empieza el partido no la tenemos en cuenta, por tanto no se recomienda realizar apuestas en directo. Instalar la aplicación de Winerods. Bueno, finalmente, si vais a utilizar Winerods desde PC, podéis instalaros la aplicación de Winerods, ¿vale? Winerods es una web que es tipo app, y en el navegador, en Chrome, podéis darle a enviar, instalar Winerods. Una vez lo instaláis, lo podréis tener en vuestra barra de herramientas como una aplicación independiente y la podéis anclar para tenerla siempre accesible. En móvil también podéis en Chrome instalar la aplicación y tenerla así como una aplicación independiente del navegador.